palabra, Señor, de tu consejo, Dios Todopoderoso, más que de cualquier otra cosa. Yo bendigo, Señor, a cada uno, papito lindo, de tus hijos, Señor, que se han hecho presentes, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque en medio, Señor, de cualquier adversidad, a pesar de todo, Señor, tus hijos están acá en tu casa, Señor, dispuestos, papito lindo, a aprender, a recibir más de ti. Te agradezco que los hayas traído, Padre Celestial, con paz, con bendición, Padre Celestial. Y ahora, Señor, ya que estamos acá en tu casa, te suplicamos, papito lindo, que por favor tú nos puedas hablar, Señor, y que nuestra presencia, Señor, acá en tu casa, papito lindo, sea provechosa, Señor, para cada uno de nosotros, Padre Celestial. Y como siempre te lo suplico, papito lindo, por favor, pon guarda, Señor, en mis labios en esta hora, Padre Celestial, para que todo lo que vayamos a hablar, Señor, venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte. Dispuestos estamos, Señor, a recibir esa exhortación de tu palabra. En el nombre de Jesús, damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, pueden tomar sus lugares. Dios los bendiga una vez más y sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Decimos amén. Bueno, el día de hoy, mis amados hermanos, el Señor ha puesto un tema, al igual que todo, ¿verdad?, muy importante para nuestras vidas. Y yo les suplico en el amor del Señor que ustedes y yo pues podamos centrarnos, ¿verdad?, en el tema. Y como siempre, ¿verdad?, lo poco o lo mucho que podamos entender del tema, busquemos, mis amados hermanos, y tratemos la forma de ponerlo en práctica. Decimos amén. Miren, en este momento estoy pensando en una persona que en su momento necesitaba administración, ¿verdad?, necesitaba consejería, y me buscó. En medio ya de la oración, el Señor me pone que le diga, ¿verdad?, de que detrás de todo lo que le estaba pasando había un trabajo de hechicería. Y se levanta y me dice: no, pastor, eso yo ya lo entregué, lo rendí. Ok, me dijo eso y hasta ahí quedó todo. Porque si el Señor estaba poniendo en ese momento que eso era lo que había, yo no me lo estaba inventando. Yo a la persona sí la conocía, pero no sabía eso. A mí el Señor me lo puso y al final ella dijo: no, eso yo ya lo entregué. Ah, bueno, hasta ahí. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque el tema que vamos a hablar, mis amados hermanos, ustedes y yo pudiéramos pensar lo mismo. No, pastor, yo eso no. Ok, está bien, entonces no es para ustedes el tema. Pero cuando nos escudriñamos a nosotros, mis amados hermanos, muchas veces andamos en la vida como aquella mujer que dice la Biblia que tenía un flujo de sangre. La Biblia muestra, cuando se escudriña, que aquella mujer no era una mujer pobre, sino la Biblia muestra que era una mujer adinerada. Amén. Pero la Biblia dice de que por el flujo que ella tenía, todo lo que tenía, y esta es la clave de cuánto era en realidad lo que ella tenía, y no era poco. Era una mujer adinerada, amén, lo había gastado en médicos. Y ya que se había gastado todo en médicos, ¿qué fue lo que ella hizo? ¿Alguien se recuerda qué fue lo que ella hizo? Tocó el manto, ¿verdad? Ella ya a la última, ya de cansada, bueno, ya no tenía ni un centavo para visitar ni un médico, aunque sea este manto toco. Miren lo que debería de haber hecho desde el principio, lo hizo. Miren, voy a necesitar que me respondan, porque ahí les voy a hacer yo varias preguntas, les voy a enseñar hasta en dónde les voy a hacer las preguntas. Aquí. Y voy a necesitar que ustedes me respondan, pero ahorita todavía no estoy preguntando, ¿verdad? Pero entonces les digo esto, mis amados hermanos, porque esa mujer, teniendo a su alcance, porque ¿cuánto le pagó al Señor Jesús? No le pagó nada. Teniendo a su alcance la mejor y primera opción, fue lo último que dejó. Me recuerdo también una oportunidad que andaba alguien por ahí, va a buscar que alguien le hiciera un trabajo, buscó varias personas, se lo hicieron todo como pudieron, en fin, no quedó bien. De último me buscó a mí y alguien le dice: teniendo en tu familia la solución, te fuiste a buscar a otro lado.
¿Por qué le estoy contando yo todo esto? Porque muchas veces así somos, mis amados hermanos, teniendo la solución frente a nuestros ojos, buscamos y hacemos por todos lados con tal de obtener una solución que no va a venir. Y hasta que reconozcamos, mis amados hermanos, que la solución la teníamos enfrente, entonces vamos a reconocer que probablemente de lo que yo les vaya a hablar, probablemente sí andemos a veces así como esa mujer del flujo de sangre, que probablemente se miraba, aunque alguien que según el evangelista, uno dice que 12 y el otro dice que 18, una mujer o una persona con un flujo de sangre o con una herida por tanto tiempo, ¿creen ustedes que se iba a ver físicamente bien? 12 años o 18 años, la Biblia muestra que era un flujo, pero pongamos por lo que yo les voy a hablar, con una herida. Ya físicamente yo creo que su semblante se debe haber visto demacrado, ¿verdad? Pálida, porque era una mujer. Amén. Entonces les digo esto porque la Biblia habla, mis amados hermanos, y yo quiero empezar, ¿verdad?, el día de hoy a hablarles de este tema, profecías acerca de la vida y la venida de Jesús. O sea, yo creo que logramos entender de que si claramente el título dice que es una profecía, amén, pues definitivamente en el momento que se estaba dando la profecía no se había cumplido porque era una profecía, amén. Entonces vamos a empezar a ver el día de hoy, ahorita al ver las imágenes y al leer la cita, probablemente lo entendamos un poquito mejor, acerca de una profecía, mis amados hermanos, que se tiene que cumplir. Miren, la profecía en Jesús ya se cumplió, amén. Ahorita lo vamos a leer y se dan cuenta que la profecía ya se cumplió. Pero mis amados hermanos, el problema con nosotros los cristianos es de que muchas veces nos dan una profecía, pero se nos olvida. Tal vez con el paso del tiempo, qué sé yo, voy a poner unos 10 años, si es cierto que a mí me habían dado esta profecía y no se cumplió. ¿Y cómo se va a cumplir? Si durante 10 años la tuvimos en el olvido, pero si la hubiéramos tenido presente, ¿qué fue lo que le dijo el ángel al profeta Daniel? Desde que dispusiste tu corazón, la respuesta venía. Amén. Ok, entonces mis amados hermanos, esa profecía ya se dio. Ahí está la profecía, Génesis capítulo 3 versículo 15. Esta es la profecía. El cumplimiento en la vida de Jesús ya se realizó, pero el conflicto es de que muchas veces, aunque Jesús ya cumplió esa profecía, en nuestras vidas no pasa nada. Si para eso es que apareció el Señor Jesús. Espero estarme dando a entender. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad, dice este énfasis, hostilidad abierta entre ti y la mujer. Recuérdense que aquí, cuando ustedes leen el versículo 14 y el 13, le está hablando a la serpiente, no le está hablando a la mujer. Por eso dice claramente ahí: pondré enemistad, hostilidad abierta entre ti y la mujer. Escuchen lo que sigue diciendo: y entre tu descendencia, pregunto, ¿a quién le está hablando? A la serpiente, muy bien. Y entre tu descendencia y su descendencia. Amén. Oigan lo que le está diciendo: él te herirá fatalmente en la cabeza y tú solo le herirás en el calcañar. Miren, pongámosle atención, mis amados hermanos, porque muchas veces por solo leer, ya lo leímos, ¿verdad? Pero cuando le ponemos atención a lo que dice, entonces uno entiende más. Miren, le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tu descendencia. Le está hablando de la descendencia de la serpiente. Y luego le dice: y su descendencia. ¿La descendencia de quién es esa? Su descendencia. Ahí está en la pantalla, mis amados hermanos. Dice: pondré enemistad entre ti. ¿Y quién le dice? Y la mujer. Entonces, ¿la descendencia de quién es de la que está hablando ahí? Le dice: entre tu descendencia. ¿Y la descendencia de quién? De la mujer.
Muy bien, pero vean esto. Y luego dice, Él te herirá. No dice la descendencia de la mujer te herirá, sino dice Él. ¿Y quién es ese Él? No se olviden del título. Es el Señor. Entonces vean, por eso les digo, ustedes y yo pueden pagar la descendencia, son los hijos de la mujer. No, si aquí dice Él te herirá, no dice los hijos, dice Él. ¿Y quién es ese Él? Por eso les digo, no nos olvidemos del título. Profecías, o sea, ¿de quién vamos a hablar? De Jesús. Profecías acerca de la vida y la venida de Jesús. Amén. Una cosa es la vida, otra cosa es la venida. Amén. ¿A qué vino Jesús? Y la Biblia nos muestra acá que una de las cosas a las que Jesús iba a venir, o ya vino, porque la profecía ya se cumplió, es para herir fatalmente en la cabeza. ¿A quién? Acuérdense, no se olviden de a quién le está hablando. No, a la serpiente. Le dice, Él te herirá fatalmente en la cabeza. Entonces la descendencia de la mujer, entiéndase, el Señor Jesús le va a herir la cabeza fatalmente a Satanás. Pero vean lo que dice acá. Y tú, ¿a quién le está hablando en ese tú? No, a la serpiente. Amén. Y tú solo le herirás el calcañar. Me di a entender, mis amados hermanos. Es que ahí el Señor le está hablando a la serpiente, pero le está haciendo énfasis en la mujer y en la descendencia de la mujer, que es Él. ¿Quién es ese Él? El Señor Jesucristo. Es esta parte de acá. Acá. Lo conocemos como el talón de Aquiles. Ese es el calcañar. Ok, pero vean esto que interesante, mis amados hermanos, de que al entenderlo de esta forma, ustedes y yo pudiéramos pensar de que la serpiente, el diablo, que Jehová lo reprenda, decimos amén, tiene autoridad, potestad para poder hacerle daño, porque ahí lo dice claramente. Y tú solo le herirás el calcañar, el talón. Pero les pregunto, ¿tiene la autoridad la serpiente de hacerle daño a Jesús? ¿Y quién lo mató entonces? Él se entregó, pero ¿quién propició todo? Los tengo en vilo, ¿verdad? Pero miren, Jesús es Jesús, mis amados hermanos. Jesús es Dios. Pero cuando Él murió en la cruz, amén, recuérdense que la Biblia dice, nos muestra de que Satanás pues creyó que ahí tenía la victoria, mas sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que en la cruz Jesús lo exhibió a Él, principados y potestades, a todos. Amén. Pero lo que fue colgado en la cruz, entiéndanme bien esto, por favor, fue el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Amén o no amén? Y ese cuerpo de Cristo, ojo con esto por favor, representa a la iglesia. Amén. El cuerpo de Cristo representa a la iglesia. Entonces Satanás, mis amados hermanos, no tiene potestad ni autoridad de hacerle ningún tipo de daño a Jesús, porque Jesús es Dios. Amén. Pero quien fue crucificado en la cruz fue Cristo, pero fue el cuerpo de Cristo. Recordemos que el mismo Señor Jesús en la cruz dice, dijo varias palabras, pero una palabra que dijo fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces lo que fue crucificado fue el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos, lo formamos todos aquellos que somos parte de la iglesia. Amén. Entonces, al entender eso, ¿a quién entonces le puede hacer daño Satanás? No dice te morderá el espíritu, no dice te morderá el alma, sino está hablando del calcañar, está hablando del talón. Le puede hacer daño o morder al cuerpo de Cristo. ¿Y quién representa el cuerpo de Cristo?
la iglesia. Entonces vuelvo a preguntar, el Señor Jesús le va a herir fatalmente la cabeza a Satanás, pero Satanás tiene, por ahí lo dice, la autoridad, obviamente todo aquel que se lo permita, de herir ¿a quién? A la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Ya me di a entender con eso? O sea, por eso les digo, mis amados, no es solamente de leer, porque si solo lo leemos, sí, está bien. No, ahí hay muchas cosas muy interesantes. Amén. Pero ojo con esta palabrita. Y tú solo, ¿qué dice en verde, mis amados hermanos? Va, entonces, ahí habla de la palabra, dice herirás, heridas. De eso es lo que yo quiero hablarles esta noche con la ayuda del Señor, de que el enemigo, mis amados hermanos, lamentablemente se le ha dado autoridad para poder herir. ¿A quién? A la iglesia, a la descendencia de la mujer. Amén. Entonces, por eso yo les empecé diciendo, mis amados hermanos, los casos que les conté, ¿verdad? De gente que muchas veces piensa, no, pastor, yo eso no. Pero la mujer del flujo, la Biblia dice que ella tenía un problema muy delicado, 12 o 18 años, y hasta el final reconoció a Dios, pero ¿cómo anduvo ese tiempo? Anduvo herida, anduvo con un flujo de sangre. Entonces, cuando nos escudriñamos a nosotros mismos, mis amados hermanos, ustedes y yo podemos, no, pastor, yo ninguna herida, a mí todo lo que me digan me resbala. Bueno, los felicito, debería de ser así. Pero cuando escudriñamos nuestra vida, sobre todo a la luz de la palabra, mis amados hermanos, muchos de nosotros, como parte de la iglesia, la cual dijo ahí, pero tú solo le irás el calcañar, muchas veces andamos con la vida así, y esa es una de las razones por las cuales, aunque lo intentamos, no llegamos a ser felices. ¿Por qué? Porque andamos por la vida heridos. Y muchas veces, mis amados hermanos, yo no sé si les habrá pasado, no duele tanto la herida, sino ¿qué es lo que duele? Ni idea. ¿Puede ser el recuerdo de la herida? ¿Cómo? No duele tanto la herida, sino quién fue el infeliz que me la hizo. Eso es lo que más duele. ¿Por qué? Dijo alguien por ahí, él me mintió, él me dijo que me amaba. ¿Y qué dice, hermano? Ahí se la sabe, así la responden, ¿va? Y no era verdad. Entonces, ¿qué fue lo que le hizo? Si no era verdad, una herida. Entonces, vuelvo y repito, muchas veces, mis amados hermanos, no duele tanto la herida, sino quién nos la hizo. Y pasa el tiempo, y ustedes y yo podemos pensar, no, a mí lo que me hizo, lo que me dijo, ya me da igual. Pero cuando vemos a aquella persona, probablemente lo primero que brota es el recuerdo de aquella herida que nos dejó. Entonces, ¿cómo está la herida en sí? Sigue abierta. Y ese es el problema, mis amados hermanos, lo que les decía al principio, de que en Jesús la profecía ya se cumplió. Pero ¿por qué la profecía no se cumple en nosotros? Y lo acabamos de leer, que está escrito que en Jesús, que la descendencia de la mujer, Él, amén, tanto Él como la iglesia, cuerpo de Cristo, tenemos la autoridad de aplastarle la cabeza a Satanás. ¿Para qué? Para que no nos hiera. Amén. Les hago una preguntita, mis amados hermanos. Me responden con sinceridad. Ni un amén. Como la mayoría son mujeres, ¿alguna vez las han herido? ¿Y qué pasa cuando? ¿Qué sintieron? ¿Qué experimentaron? Pero dijo, eso lo dijo don Ramón. Don Ramón le dijo a Kiko, te espero allá, le dijo Kiko. Eso no sé. Ramón Valdés y Carlos Villagrán, creo que sean. Te espero allá, le dijo, porque ya Ramón ya se estaba muriendo. Y le dice Kiko, sí, te espero allá en el cielo. No, le dijo, allá en el infierno.
Así está el video ahí en YouTube. Entonces imaginen qué convicción tenía ese personaje de a dónde iba a ir a parar. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, nos hieren y lamentablemente lo primero que surge es: no, ya nos hirieron, pero ¿cuál es mi respuesta a la herida que me hicieron? Ahí por eso les puse el ejemplo de don Ramón y Kiko. Por eso, ya está, hace el énfasis, aclarando, porque el pastor no entiende. ¿Y por qué surge eso, mis amados hermanos? ¿No se supone que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo? ¿No se supone que Cristo vive en mí? ¿No se supone que soy cristiano? ¿Por qué cuando me hieren lo primero que surge es el deseo de venganza? Porque cuando nos hieren, nos duele. Si se supone que soy cristiano. ¿Qué hizo Jesús? Hay un canto de Jesús Adrián Romero que dice: si hubiera estado ahí, y después pensándolo, más bien también yo estaba ahí, yo fue el que te crucificó y todo lo demás. Literalmente, mis amados hermanos, Jesús murió por nuestros pecados, murió por nuestra culpa. ¿Y qué dijo él cuando lo estábamos hiriendo? Entonces miren el nivel de vida espiritual que él tenía. Y es el nivel de vida espiritual que tenemos ustedes y yo. No me respondan. Porque lo primero que pasa cuando alguien nos hiere es que nos duele. ¿Y por qué nos duele? Porque no manejamos un nivel espiritual. Porque si tuviéramos el nivel y el cumplimiento de esta profecía de Cristo, lo que diríamos es: Padre, perdónalos. Pobrecito, pobrecita, no sabe qué es lo que hace. No, pero lo primero es, le dijo a alguien por ahí: vas a ver que arrastrada la tengo que ver, me va a venir a pedir perdón. ¿Y por qué decís? Es que le quité la silla de ruedas. Eso es lo primero que surge, mis amados hermanos, que cuando nos hieren el deseo de herir. Pero entonces, ¿por qué decimos que somos cristianos? Lo que pasa, mis amados hermanos, es que ustedes y yo cometemos un grave error. ¿Saben cuál es el grave error? Que esperamos mucho del ser humano, y el ser humano nunca va a dejar de ser humano mientras que esté en esta condición, y por eso nos defrauda. La Biblia dice que nuestros ojos, que tus ojos y mis ojos tienen que estar puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, no en ningún hombre. Por más que te haya profesado amor eterno, eso solo en Cristo existe. Entonces, esta profecía en Cristo ya se cumplió, pero lamentablemente a nosotros, lamentablemente, nos siguen hiriendo. Y muchas veces, ya les puse el ejemplo, 12 o 18 años, andamos con las heridas. Yo les hablé o les mencioné uno de estos días de que yo tenía un resentimiento en contra de alguien, y no era en contra del apóstol, lo aclaro, ¿verdad? Porque rápido surge: el apóstol no tiene nada que ver. Pero me di cuenta de que ya iba a ser un año que yo andaba con eso en mi corazón todavía. Entonces, ustedes y yo, mis amados hermanos, decidimos si nos dejamos herir o tomamos esa profecía del cumplimiento que dice que le iba a pisotear la cabeza. Amén. Entonces, ante una herida, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ya entendí, pastor, aplastarle la cabeza al infeliz. No, aplastarle la cabeza a la serpiente y no permitir que nada ni nadie me hiera. ¿Saben por qué nos hieren? Porque le prestamos demasiada importancia a cosas que muchas veces ni son con nosotros. Aquí tengo una cita. No sé si la ven ahí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15 dice: de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor. ¿Se logra ver desde ahí, mis amados hermanos? No, están destruidas las obras del diablo. Vamos a ver. ¿Qué ve? No, es lo mismo. Yo pensé que había. Déjenme ver. Lo que quiero ver, que me digan si se ve la Biblia. ¿Se ve la Biblia ahora?
Ok, permítanme. Ahora ya se quedó pegado esto. Ahora ya se cerró. Bueno, dejémoslo ahí. El asunto es, mis amados hermanos, de que ustedes y yo sabemos que hay un diablo que Jehová lo reprenda, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que él va a buscar? ¿Nuestra felicidad? ¿Qué es lo que va a buscar entonces? Nuestra infelicidad. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, llegamos a un punto en nuestras vidas en el que no somos felices? Si sabemos que esa es la obra de Satanás, buscar y promover que ustedes y yo no seamos felices. ¿Por qué llegamos a un punto de infelicidad si sabemos que esa es la obra del enemigo? La respuesta es porque nos dejamos. Porque tenemos, mis amados hermanos, y esto no es algo que ustedes y yo no podamos alcanzar, porque la Biblia nos muestra que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Que lleguemos un día a esa estatura, mis amados hermanos, en que podamos decir, les pongo un ejemplo, porque hablar de Jesús, pero Jesús es Dios, pastor. Y Esteban, ¿se acuerdan ustedes de Esteban? El diácono Esteban. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que a Esteban lo apedrearon por defender su fe. Pero dice que mientras que lo estaban apedreando, Esteban dijo las mismas palabras de Jesús en la cruz. No estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Esteban, un diácono. ¿Y cuáles fueron las palabras que dijo Esteban y que dijo Jesús en la cruz? Dijo las mismas palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice la Biblia que Esteban pronuncia aquellas palabras, los cielos se abren y ve al Hijo de Dios parado a la diestra del Padre con los brazos abiertos. O sea, Esteban no es Jesús. Si lo queremos comparar, Esteban es un hombre como nosotros, un ser humano como nosotros, pero miren el nivel espiritual que dio. Y era un diácono, no era ni un apóstol, ninguno de los 5 ministerios, era un diácono. Queremos entenderlo, era un servidor. Pero ¿cuál era la característica para que lo escogieran como diácono? Lleno del Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros, mis amados hermanos, y pues es por eso que cuando mi esposa cantaba ese corito que dice sana todas las heridas, es lo que tenemos que pedirle al Señor. Porque si no nos llenamos del Espíritu Santo, cualquiera, no es que nos vaya a herir, es que vamos a dejar que nos hiera. ¿Por qué? Porque de eso es lo que estamos llenos. Pero Esteban y el Señor Jesús llenos del Espíritu Santo, el Señor Jesús dice, cuando lo quieren arrestar y Pedro saca la espada y corta la oreja, no le dice, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Yo bien puedo pedirle a mi Padre 12 miriadas de ángeles. Ya él cómo defenderse tenía, pero se defendió. ¿Por qué no se defendió? Porque a Jesús, mis amados hermanos, nadie, como lo decía mi esposa, le quitó la vida, él la entregó. En otras palabras, nadie logró herirle el alma. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si le hieren el alma? Les aseguro que pasa lo que pasó con Jonás, que Jonás se puso bien enojado porque Dios salvó a Nínive y era un evangelista. Miren qué tipo de evangelista, a predicar pero deseando que todos se condenen. Y se enojó, pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, miren todo lo que él dijo en la cruz. Pero a pesar de todo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Vean esto, pues. La Biblia dice, y estas son 7 cosas que en las que Dios mío, ahora esto se me quedó pegado. Vamos a ver acá. Y aquí está. Estas son 7 cosas, mis amados hermanos, estas que están acá en la pantalla, que en esta profecía se cumplen. O sea, ¿cómo? Porque ahí la Biblia dice que Satanás va a herir, pero vean cómo es que Satanás, que Jehová lo reprenda, busca herir. Dice que es por medio de heridas, por medio de muerte, por medio de juicio, por medio de venganza,
entregados al poder de la espada, promoviendo un tiempo de calamidad. Y miren, esto a mí me impactó mucho, mis amados hermanos. Y les digo, estudiar este tema para mí no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es que lo hieran a uno, mis amados hermanos. Pero imagínense si yo me pongo a hacerle caso a cada herida que me lanzan. ¿Creen ustedes que seguiría predicando? Estoy 100% seguro que si así fuera, ya estuviera muerto. ¿Por qué? Porque esto fue lo que más me impactó, porque Satanás busca herir y colocar enemistad y llevar a un tiempo de castigo final. Entonces, mi amado hermano, tú y yo no podemos, no debemos permitir que nada ni nadie nos hiera, porque las heridas, lo dice ahí están las bases bíblicas, si ustedes quieren leerlas. En Ezequiel 35:5 dice que la persona que esté en enemistad y con heridas va a vivir un tiempo de castigo final. ¿Y de qué está hablando ahí? Está hablando de la tribulación y la gran tribulación. Imagínense, mis amados hermanos, miren, escuchen esto que les voy a decir. Pero pastor, ¿cómo piensa usted que voy a pasar yo la tribulación y la gran tribulación si yo no hice nada? A mí me hirieron. ¿Por qué voy a pasar la gran tribulación? Porque no permitimos que esas heridas sanaran y anduvimos por la vida aparentemente todo bien, pero por dentro, como la mujer del flujo de sangre, heridos. Entonces, yo no sé, mis amados hermanos, pero cuando yo veía esto, yo solo le pedía perdón al Señor, me reconciliaba con Él, porque hay muchas cosas que probablemente ustedes y yo lo entendamos de esta forma. Pero pastor, como tal vez sus hijos dándole queja, yo no hice nada, papá, mamá, yo no hice nada, a mí me hicieron. ¿Y cómo es posible que yo haya sufrido la herida y vaya a parar siendo castigado al final? ¿Por qué? Si yo no hice nada. Porque aunque yo no hice nada, permití que me hirieran y no tuve la capacidad de dejar que el Señor, porque ahí se van a dar cuenta al final, tengo bastante tiempo, quien sana es el Señor. Cuando yo me dejo sanar. Si yo no me dejo sanar, no va a pasar nada. Y entonces podré tener la capacidad de ver a aquella persona que me hizo mal y poder amarlo, aunque no se lo merezca. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Bueno, vamos a avanzar. Génesis capítulo 3:15 dice: muchos consideran este versículo el protoevangelio, un diseño o prototipo del evangelio. El primer anuncio del evangelio esta es la primera profecía sobre el Mesías, Cristo, quien a través de su muerte en la cruz y resurrección finalmente derrotaría a Satanás, el poder detrás de la serpiente, con un golpe mortal. Pero como lo acabamos de leer, aunque Jesucristo ya lo venció, la profecía dice, mis amados hermanos, que Él tenía la autoridad de morder el talón. Miren, no recuerdo en dónde, pero hubo un rey, mis amados hermanos, que cuando castigaba, cuando él apresaba a alguien por considerarlo enemigo y los castigaba, el castigo que les daba era que les cortaba los talones. Y yo no sé si algunos saben, aunque algunos yo ya se los he enseñado, porque esto lo enseñó en Guatemala, pero ¿qué pasa? Si algunos saben, cuando le cortan, bueno, a nosotros no, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la gente a la que le cortan esto de aquí? Exacto, ya no puede caminar. Y así los castigaban. ¿Para qué? Porque los consideraban enemigos, les cortaban el talón y ya no podían caminar. Entonces, ¿qué es lo que Satanás, que Jehová lo reprenda? Escuchen bien esta figura, busca al morderle a la iglesia que se deja el carcañal, que ya no camina. ¿Alguna vez ustedes, en relación a su vida espiritual o a la iglesia, yo a esa iglesia ya no voy? Así sinceramente. A mí sí me ha pasado y no me da vergüenza decirlo. ¿Les ha pasado a ustedes? Ahora escudriñando. ¿Y por qué? ¿No será que nos mordieron el talón y no nos dimos cuenta?
Ah, no, pastor, es que me hicieron, me dijeron. Ahí están las heridas. Nos hirieron y les echamos la culpa a las heridas, pero en realidad lo que pasó fue que permitimos que la serpiente nos mordiera el talón. Por eso ya no seguimos caminando, por eso ya no dan ganas de caminar. Porque literalmente a quien le cortan el talón ya no puede caminar. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer al entender este tema? Solo uno, mis amados hermanos, que me responda. No dejar permitir o no permitir que el sentimiento nos abarque. Amén. No permitir que nos hieran. ¿Por qué? Porque una persona herida, mis amados hermanos, ya no va a querer caminar. Y por más que lo muestra la Biblia dice que cuando alguien está ofendido, cuando alguien está herido, por más regalos que le des, no los va a aceptar eso. ¿Por qué? Porque por dentro lo que está pasando es que la serpiente inoculó su veneno. Entonces, ¿cómo se siente uno cuando está herido? ¿Se sienten contentos, con ganas de abrazar al que los hirió? ¿Ganas de qué dan? Aquí entre nos, digo Vicente. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué creen que nos pasa eso? Porque espiritualmente eso está pasando. El veneno de la serpiente está inoculando nuestro cuerpo y pensamos que es la persona que nos lo hizo. No, es que es Satanás. Ahí está la profecía, mis amados hermanos. Muchas veces nos hieren porque esperamos demasiado de las personas. Y ustedes y yo no podemos estar esperando nada de nadie, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque las personas fallan. Y ustedes y yo también fallan. Entonces, pobrecito todo aquel que esté esperando algo bueno de mí. ¿Por qué? Porque no va a ser que por esperar algo bueno de mí lo muerda la serpiente y ni cuenta se dé. Y luego la agarren contra mí. Vean esto pues. Lucas 3:38 dice: Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán, Adán de Dios. ¿Qué estoy leyendo acá? La profecía, mis amados hermanos, en donde se cumplió de que Jesús nació. Amén. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Pero ¿qué dice la Biblia en celeste? Que Adán venía de Dios. Amén. Y la profecía en Génesis capítulo 3 está hablando acerca de lo que pasó en el huerto. Ahí ustedes saben que dentro de ese diálogo, ahí está Adán, está la mujer y está la serpiente. Entonces, esta es la profecía. Y este es el cumplimiento de la profecía. Amén. Pero ahora bien, vamos a avanzar, mis amados hermanos. Y aquí les voy a pedir favor que ustedes me ayuden, porque ya vamos a llegar a este cuadrito. Y lo que, bueno, aunque yo lo estudié, ¿verdad? Pero fue el Señor quien me llevó por esa línea. Lo que yo necesito con esto es de que ustedes me ayuden, mis amados hermanos. Yo les voy a leer los significados y las formas de herir que el enemigo utiliza, y ustedes me ayudan a poner ejemplos de cómo alguien puede sentirse, cómo puede saber que está herido. Pero me da a entender. Pero primero vamos a leer esto. Entonces, lo que el enemigo busca, mis amados hermanos, es hacernos heridas en las emociones y en los sentimientos. Una persona que está herida en sus sentimientos, por más que ame a la persona que dijo que amaba, pero si está herida, no le recibe, dice la Biblia en el libro de Proverbios, ningún regalo. No le recibe. ¿Hasta qué? O hasta que la persona se aleje, o hasta que le pida perdón. Y si no pasa ninguna de las dos cosas, ni perdón ni se aleja, es por eso que nos amargamos. Entonces miren el trabajo del enemigo tan sutil, mis amados hermanos, que es, y muchas veces, repito, ni cuenta nos damos que es el enemigo al que le estoy permitiendo que trabaje en mi vida. Pero al final hay esperanza, porque la Biblia dice acá, y todavía falta, pensé que iba a terminar, que Él hiere, pero sus manos también sanan. Entonces, esa es la esperanza que ustedes y yo tenemos, mis amados hermanos. Sí,
nos hemos sentido heridos. Si nos sentimos heridos, la esperanza que hay es que las manos de Jesús sanan. Sí, lo busco. Si sigo recordando, mis amados hermanos, lo que me dijeron, lo que me hicieron, no voy a poder sanar. Vean esto, pues. Miren qué tremendo cómo el enemigo va trabajando, mis amados hermanos. Dice acá, y saben que cuando ustedes leen el contexto de este versículo, de este capítulo, tal vez como en el capítulo 22, tal vez por ahí, está hablando acerca de una relación de matrimonio. Y está hablando ahí de que si alguien ya no se quiere, pues algo así está dándoles a entender, pues que se deje. Pero eso así, si a la persona que se va, yo estoy aquí, ya estoy resumiendo porque dice varias cosas antes de llegar a esto. Por ejemplo, se quema, la persona que se quema va a pagar quemadura con quemadura. Si dentro de ese matrimonio se decide disolver, pero la persona resulta herida antes de irse de esa relación, va a pagar herida con herida. O sea, me hirió, pero esto no se queda así. Ese es el trabajo de Satanás. ¿Cuál es el trabajo de Cristo? Me hirió, Padre, perdónalo, porque aunque se las lleva de pastor, no sabe qué es lo que hace. No, pero primero que pague, Señor, primero que pague. Eso lo piensa uno cuando uno está herido. Pero si uno no está herido, es como cuando un hijo falla, mis amados hermanos. Cuando un hijo falla, no importa la falla que el hijo tenga, ¿qué va a hacer el padre? ¿Lo va a rechazar? Es la única persona sobre la faz de la tierra que lo va a seguir amando. De ahí todos los demás, ya no. ¿Por qué? Porque las heridas de un hijo, un padre las siente como propias. Y pues tienen que sanar. Entonces miren lo tremendo de esto, de cómo el enemigo, qué es lo que busca. Aunque repito, en el contexto habla de una relación de matrimonio, pero ya al entenderlo acá, lo que el enemigo busca es que con las relaciones que tú y yo tengamos, si me hieren, voy a herir. Eso es el trabajo del enemigo. Y ustedes y yo, aunque duela, mis amados hermanos, aunque nos llamen, muchas veces nos llaman tontos, ignorantes, mensos, sonsos. ¿Por qué? Porque nos están haciendo y ahí estamos, y ahí seguimos. La Biblia también dice que no para siempre se trilla el trigo, ¿verdad? O sea, tarde o temprano, mis amados hermanos, uno va a disfrutar de la cosecha, de estar trillando. Amén. Ya no toda la vida va a estar uno aguante y aguante y aguante. Va a haber un momento en el que uno va a disfrutar. Amén. Así que este tema se trata de que ustedes y yo, díganme. No la escuché, hermano. Y no pidiéndole al Señor que justicia en mi área carnal, ¿verdad? Señor, no, pero sí, Señor, haz justicia. Yo lo digo por mí, en una situación en la que yo estuve, digamos, en las que sí soporté, pero oraba al Señor de la misma manera. Señor, hazme justicia. En tu momento, hazme justicia. Y Él me hizo justicia, no viviendo el mal sobre aquella persona, ¿verdad? Pero sí sacó a la luz todo y aquella persona pues vino a mí. Pero yo decía, entonces qué mal es aún si uno ora de manera incorrecta, porque no era que yo quería que algo malo le pasara a esa persona, pero sí pedía su justicia en medio de todo. Bueno, miren pues, una cosa es, mis amados hermanos, que por ejemplo, ¿verdad? Como consecuencia de que alguien me hirió, yo pida que me hagan justicia. O sea, yo les pregunto, okay, herido, pido justicia. ¿Qué justicia voy a estar pidiendo si estoy herido? Venganza. Pero otra cosa es, me imagino que fue lo que le pasó, que el Espíritu nos lo ponga. Si el Espíritu nos lo pone, como usted dijo, usted pidió justicia y pues todo se aclaró. Amén. Entonces, por eso es muy delicado pedir justicia, porque muchas veces, mis amados hermanos, aquí les hago una pregunta,
Bueno, les hice la pregunta, pero ya no les hice la otra parte. La pregunta que les hice fue: ¿a cuántos de nosotros nos han herido? Ya me respondieron que a todos. Y la otra parte de la pregunta es: ¿y a cuántos ustedes y yo hemos herido? Yo creo que así como nos han herido, igual hemos herido. Ninguno de ustedes y yo somos inocentes. Amén. Entonces ese es el conflicto, que cuando yo pido justicia en mi carne, la Biblia dice que el juicio, igual justicia, empieza por casa. O sea, la justicia empieza por mí. Primero, Señor justicia, ok, está bien. Primero arreglo las cuentas contigo. Y dígame, mis amados, si el Señor nos llama a ponernos a cuentas, ¿saldremos limpios? No. Por eso les digo, una cosa es que yo herido pida justicia. La Biblia dice que el juicio empieza en casa, empieza conmigo. Pero otra cosa es, que me imagino, repito, fue el caso de la hermana, que el Espíritu nos ponga a pedir justicia. El Señor se va a encargar de aclararlo todo. Amén. Entonces, si el Espíritu se los pone, sí, claro que sí se puede. Pero pedir justicia en un momento de herida, ok, preparémonos entonces, porque el juicio empieza en casa. Yo voy primero a entregar cuentas. Y según mi inocencia, entonces el Señor continúa. Pero al menos yo les hablo por mí. No creo yo que en un caso de justicia, delante del Señor salga inocente. Saldré inocente, pero con todo el respeto para mi Señor, pero seguramente Él va a recibir los latigazos que yo merecía. Porque eso fue lo que pasó. Entonces ya Él, pagando lo que yo merecía, salgo inocente, pero era culpable. Ok, ahora bien, ayúdenme con esto, pues aquí es donde yo necesito que me ayuden. Déjenme ver, todavía tengo 14 minutos. Santo Dios, ¿qué horas son? Que según este solo tengo 5 minutos, pero según este tengo 14 y predico siempre 1 hora. Entonces me entregaron el tiempo tarde, porque no hay de otra. Vean pues, estas son heridas emocionales, sentimentales, psicológicas y físicas. Esto es lo que Satanás hace, por medio de, pero tú le herirás el calcañar, el talón. Una herida, mis amados hermanos, aquí ya lo hablamos, emocional, sentimental, psicológica o física, es un corte. Y un corte dice que es una incisión o separación en la piel o en otro tejido. Esta está fácil. Alguien me dice con ese significado y según la herida, ¿qué pasa cuando alguien está herido? Ahí está, en el significado está la respuesta. Se separa. Cuando alguien está herido, se separa. Miren a la persona y qué tal, mucho gusto, y se separa. ¿Alguna vez nos ha pasado algo así? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tampoco estoy hablando, me hirió, hace y deshace conmigo, pero aquí no pasó nada. No, llega un momento en el que uno pues tiene que aprender, ¿verdad? Acuérdense que la Biblia dice: el sabio ve el mal y se aparta. Si uno ya conoce cómo es cierto tipo de gente, entonces de lejitos se ven los toros. Amén. Entonces, pero aquí vamos viendo, cuando hay una herida emocional, sentimental, psicológica o física, lo primero que viene es separación. Entonces tengamos cuidado, mis amados hermanos, porque muchas veces el enemigo trabaja haciendo que me separe de aquellos con los que tenía que estar unido. Les hago una pregunta. ¿Es fácil vivir en familia, mis amados hermanos? No sé si les habrá pasado a ustedes algo de que tal vez llegó su familia a su casa, pero como que siempre entre la familia hay uno como que le gusta estar, y uno dice: Dios mío, dame paz, dame paz. Pero cuando uno siente, ya lo está sacando de la casa. Ok, entonces hay heridas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que el Señor sane esas heridas y no permitir que nos vuelvan a herir. ¿Por qué nos hieren? Porque le ponemos demasiada importancia a las cosas o a las personas, o porque esperamos demasiado de alguien y se nos olvida que ese alguien sigue teniendo los mismos pies de barro que tengo yo. Ustedes y yo solo esperemos todo lo bueno de Cristo, de nadie más. Ok, ayúdenme con este. El otro significado de una herida emocional, sentimental, psicológica o física es arañazo. Dice que un arañazo es una marca o herida superficial hecha por las uñas o con algo afilado.
La respuesta para mí también está en el significado. Entonces, cuando una persona está herida, queda marcada. Entonces, que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a no tener marcas de ningún tipo. Si no, imagínense, puro dálmata te vamos a aparecer. Marca, esta marca es de aquel, esta otra es de aquella, este fue en 1900, esta... No, hombre. Demasiadas marcas, mis amados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dijimos que el Señor nos limpie todo eso. Voy a ir rápido. Voy a tomar mis 10 minutos, hermano. Perdón. Aquí son las 8 en punto todavía. Miren este otro significado. Lesión de las heridas, lo que ya no voy a repetir, emocionales, psicológicas o físicas. Una lesión, dice que es un término general para cualquier daño o herida en el cuerpo. Entonces, ya cuando alguien está herido, mis amados hermanos, dice cualquier daño, cualquier cosa que la persona que tal vez me hirió hace, cualquier cosa, ya me ofende, ya me cae mal. ¿Pero por qué? Exacto, porque estoy herido. No es en sí la persona, es que yo estoy herido. Y reconocer que no es la persona, sino que soy yo el herido, es fácil. Ese es el trabajo de Jesús. Pero mientras que ustedes y yo intentemos trabajar con nuestras propias fuerzas y cambiar a la persona. Miren, yo me recuerdo en este momento de una persona que tenía muchos problemas en su matrimonio. Dice que el esposo le pegaba y de todo. El asunto es que un día el esposo trabajaba se iba lejos a comprar maíz y el camión lo cargaba full de maíz. El asunto es que dice que un día él llamó a su esposa y le dijo: mira, ya voy, eran como las 3, 4 de la mañana, llego como a las 5 a la casa. De repente le entró una llamada a la señora y le dicen que su esposo estaba muerto. La acababa de llamar diciendo que a las 5 y a las 5 recibe la llamada que su esposo estaba muerto. ¿Qué pasó? Dice que no sé quién contó, ¿verdad? Pero así contaron. El asunto es que sí se murió, eso sí es cierto. Que el señor empezó a cabecear y se durmió y pegó un frenazo, chocó y todo el maíz que venía dice que rompió y entró a la cabina y quedó enterrado en el maíz. Ok, eso es trágico, pero no es eso lo que les quiero contar. El asunto es que la señora ya estaba cansada del matrimonio, se liberó, entre comillas, y se volvió a casar. Y un día le contó a una persona que yo conozco, le dijo: ¿sabe qué? Con aquel me iba mal, pero extraño que me pegue, le dijo. Porque con el que se volvió a casar, dice que la trataba mucho peor. Extrañaba los golpes del otro porque era peor todavía. Entonces, eso era algo masoquista, ¿verdad? ¿De qué es lo que tenía ella? Que extrañaba los golpes. Una lesión. Estaba herido. Se acostumbró a vivir herida. Que yo no sé ustedes, mis amados hermanos, que alguien llegue a extrañar que lo estén hiriendo. Ya definitivamente demasiado obra del enemigo, demasiado veneno de la serpiente como para, como extraño cuando me ofendía. ¿Verdad que eso no se puede extrañar? Ok, voy a ir rápido, así dice, pero no termino. Miren este otro, las heridas, mis amados hermanos, con las que el enemigo trabaja ahora, dice que es una llaga. Pero miren acá, yo quería que ustedes me respondieran, pero voy viendo que en los mismos significados está en la respuesta. Una llaga dice que es una herida abierta. Ok, dejémoslo ahí. Ahora ayúdenme ustedes. ¿Y qué sería en mi vida? ¿Qué sería una herida abierta? Un recuerdo, ¿verdad? Que por ejemplo en 1900, qué sé yo, me hicieron algo. Estamos en el 2024, pero me acordé ahorita lo que me hizo y ya me enojé. Herida abierta. Allá en Guatemala conocimos una pareja que para un diciembre, no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, creo que él o ella le fue infiel a él y se enojaron y se dejaron. Creo que en enero se reconciliaron, pero llegó el otro diciembre y se volvieron a dejar porque él se acordó que ella le había sido infiel. ¿Eso qué es? Una llaga, una herida abierta. Entonces se dan cuenta cómo el enemigo trabaja, mis amados hermanos. Quisiera ir rápido, pero bien que no puedo. Esto pareciera algo similar, llaga y úlcera, pero dicen
Otra herida es una úlcera, una lesión abierta generalmente en la piel, y esto me llama mucho la atención, porque escuchen lo que dice acá, o en el revestimiento interno. Cuando yo leía esto de un revestimiento interno, me recordaba de las famosas cesáreas, ¿verdad? De que cuando le van cortando ahí por una operación o para que el bebé nazca, o sea, no es que metan el cuchillo y se acabó, ahora, sino es capa por capa. A veces por fuera, ¿cómo se ve por fuera? Sano, pero por dentro. Entonces, ¿qué es una úlcera? Es un problema interno, digámoslo así. En la dice ahí, en la piel o en el revestimiento interno. Que por dentro yo me miro bien, pero por dentro, ay, es que no, ojalá me lo encuentre, hoy sí, hoy sí. Ahí está el enemigo, mis amados hermanos, y se supone que el enemigo, el Señor nos mandó a nosotros a vivir en paz. Escrito está, en cuanto de vosotros, en cuanto de ustedes dependa, vivan en paz. Ya si la otra persona quiere estar en pleito con ustedes, será él, será ella, pero ustedes y yo, en paz. ¿Decimos amén? Magulladura es otra herida emocional, sentimental, psicológica o física. Dice, una zona en la piel que se ha vuelto de color oscuro debido a la acumulación de sangre bajo la superficie, generalmente como resultado de un golpe. Entonces, yo creo que ustedes y yo logramos, mis amados hermanos, entender, ¿verdad? No sé si alguna vez les habrá pasado que su esposo les pregunta, ¿y qué tenés? Nada. O ustedes le preguntan el que tiene, nada. O le preguntan y ni le responde. ¿Será cierto que no tiene nada? Algo tiene, pero esto dice que vino como consecuencia de algún golpe. Que a veces ustedes y yo hacemos y ni cuenta nos damos. Amén. Pero ¿qué puede pasar en la otra persona? Una magulladura. Voy a avanzar. Laceración, una herida, miren, esta es más tremenda. La laceración es una herida profunda, irregular y desgarrada. Entonces aquí ya la cosa se pone un poquito más delicada, mis amados hermanos. Una herida, ¿qué dice? Profunda. No sé, la mayoría, repito, son mujeres. ¿Qué sería para ustedes una herida profunda, mis amados hermanos? Algo así que, hoy sí, este se lo va a chupar la bruja. ¿Qué sería una herida profunda? Dice la hermana, no sé qué piensan ustedes, una infidelidad. ¿Será cierto? Pues yo creo que sí. ¿Qué tan profunda puede ser? Pues depende de qué tan profunda, pastor. Desde el día que pasó eso nunca más lo volví a ver. Fue muy profunda. Una cosa es, mis amados hermanos, la Biblia lo muestra, no lo digo yo. Cuando hay una infidelidad, una cosa es la persona que fue infiel, pero otra cosa es la persona a la que le fueron infiel. ¿En quién queda la herida profunda? En la que le fueron infiel. ¿Y estaremos seguros de que esa herida ya sanó? Entonces muchas veces solo acusamos, señalamos, pero no tenemos ni idea de las profundidades que tiene el corazón de la persona a la que le fueron infiel. Ah, ya porque me perdonó, ya se acabó todo. Pero ¿será que ya le sanó la herida profunda? Qué calladitos se quedan, ni se siente que sean las 8 ya, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, no es nada más de abrir la boca. Amén. ¿Es de qué? De buscar y dejar que el Señor nos sane. Pero voy a ir rápido. Ya es como tercera vez que digo, ¿verdad? Laceración es una herida profunda. Traumatismo, cualquier lesión física o herida producida por un impacto externo. Y en uno de estos días, yo estaba ahí por San Ignacio, creo que es por ahí, y andaba un muchacho en una moto, pero yo lo vi de lejos y vi que levantó la moto. Pero desde que lo levantó la moto dije, se va a caer.
porque la levantó la moto, pero la llanta de atrás no le agarró directo, sino se fue torcida. ¿Y qué creen que pasó? Yo solo vi que la levantó, pero como yo estaba hablando con alguien, yo solo vi, se va a caer, dije, volteé, cuando escucho, se cayó. ¿Y por qué les dije esto? Ah, ya me acuerdo. Porque muchas veces hay cosas como esas, o sea, un impacto externo, que uno se las busca. Después yo pasé cuando vi tenía todo raspado desde aquí hasta abajo. Pero y aquellos impactos externos que ni nos imaginábamos. ¿Se imaginan ustedes? Vengo a la iglesia y ¡pam! Un impacto. ¿Qué tengo que hacer? A la próxima me desquito. No, ¿qué es lo que hay que hacer? Mis amados hermanos, volver a lo mismo. Contusión, una lesión que, escuchen esto, que no rompe la piel causada por un golpe. ¿Cuál podría ser acá una contusión? Una herida que no fue profunda, pero me la dio. Puede ser, me dijo fea. Y yo le dije fea a tu mamá. Ok, aparentemente ahí todo quedó bien, pero luego él o ella, indiferentes. Una herida, un golpe también. Me acuerdo de una persona que lamentablemente, ¿verdad? Espero en Dios que ninguna de ustedes haya sufrido nada de eso, que le pegaba a su esposa y en un mal golpe la persona se lastimó con un alambre de esos de construcción que quedan a veces afuera y le quedó ahí la cicatriz, y cada vez que lo miraba. Y termino con esto, ¿verdad? Porque aquí todavía me falta. Rosadura, una herida superficial causada por una fricción. ¿Qué sería una fricción? Que yo digo una cosa y me dicen otra. Yo digo, vamos a hacer esto, y alguien dice, no, eso no. Eso es una fricción. Entonces llega un momento en el que, ¿qué es lo que hace uno para evitar fricciones? Eso es lo que querrás, a mí que me importa. Pero ya está herida la persona, por eso dijo eso. A ustedes y a mí no nos pasa nada de eso, ¿eh? O es el pan diario, decía mi esposa. A veces es el pan diario. Entonces es ahí, en esos momentos, en donde ustedes y yo tenemos que demostrar que en realidad venimos aquí a buscar de Dios, mis amados hermanos. Si ustedes vienen a buscarme a mí aquí, tal vez seguro no me van a encontrar. Allá en mi casa sí me encuentro. Sí, pero si venimos a buscar de Dios, ténganlo por seguro que lo van a encontrar. ¿Les habrá hablado el Señor el día de hoy? Saber, pastor. ¿Qué hago, mis amados hermanos? Porque a mí ya se me... Bueno, tengo 1 hora 3 minutos de estar predicando. Son las 8:10. Pero todavía... Sí, lo voy a terminar. Esperen un momentito. De todos modos es primera vez que me aprovecho el tiempo. Miren, pues, la Biblia, aquí encontré yo 18 heridas, solo buscando la palabra herida, porque hay una cita en la Biblia que dice, fieles son las heridas del que te ama, pero yo busqué solo la palabra herida, y la Biblia muestra, solo voy a leer, ahí están las bases bíblicas si ustedes quieren copiarlo, que existe la herida de un enemigo. Existe una herida incurable, existe la herida de Dios, existe una herida que sana, existe una herida de muerte, existe, miren, esta me llamó mucho la atención, una herida que afecta a la tercera parte. La Biblia dice ahí, del sol me parece que es, pero al entenderlo como personas humanas, muchas veces hay heridas que nos trastocan, porque espiritualmente hablando, la tercera parte de mi ser integral ha sido trastocada, ha sido tocada. Y qué tremendo, somos espíritu, alma y cuerpo, puede ser esa herida, me tocó el espíritu, o tercera parte de cada cosa. Primera de Reyes 22:35, heridas con sangre, herida a quien corresponda. Mírense, aquí hay heridas que son directas, herida de espada, herida mortal, herida grave. Esta me llamó mucho la atención, ustedes que son de la alabanza, la Biblia dice que existe una herida que es para Judá, herida
con la que lo hirió. Esta también me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque cuando se lee la cita, es una herida, que yo le hice esto a alguien y me la devuelve. Herida con la que herí. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Decimos amén. Ya voy terminando, mis amados hermanos. Job 5:18 dice: porque Él, hablando de la profecía del Señor, inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero ¿qué dice ahí? Pero con sus manos también sana. Y la sanidad que Él da, mis amados hermanos, es esta. Si tú y yo estamos ahí todos descosidos, Él nos remienda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo reconozco que alguien me hirió o que estoy herido, deje que el Señor la remiende. Y dice ahí, con puntadas. No sé si alguien habrá experimentado lo que es por alguna herida que lo cosa. ¿Nadie? ¿Sí? ¿Cómo se siente? Porque yo no he experimentado eso. Miren. Entonces, mis amados hermanos, si estamos heridos, ¿es fácil que nos sanen? Yo no sé si ustedes tal vez alguna vez se hirieron y fueron al médico. Lo primero que el médico hace con la herida es... Entonces muchas veces es más doloroso la medicina o el tratamiento que la herida en sí. Y es por eso que muchas veces no sanamos, pero es necesario. Sanador, curar, miren, me gustó mucho, sanear. O sea, ¿cómo se cumple esto que dice? Él hiere, pero sus manos también sanan. Tiene que sanear. ¿Y qué es sanear? Bien, sanear dice acá que es reparar lo dañado. Les hago una pregunta en base a esto. Ok, resulta que alguien los hirió, pero dice que ahora hay que sanear. Y sanear es reparar lo dañado. ¿Cómo permitirían ustedes que los saneen? Sanear es reparar lo dañado. Me dañaron y ahora tienen que sanear, reparar lo dañado. ¿Qué esperarían ustedes? Les pregunto, ¿bastará pedirles perdón? ¿Basta o no basta? Ah, no basta. Entonces, ¿qué quieren? También hacer lo contrario, o sea, nuestras acciones cambiar también, no solamente pedir perdón, sino cambiar también. O sea, no les basta pedir perdón. Qué tremendas son ustedes. También, ¿qué hay que sanear? Reparar lo dañado. Punto. Amén. Cuidar, sanar, arreglar. Miren esto, restaurar. Restaurar, mis amados hermanos, es, si algo se destruyó, llevarlo a su condición original. Sanidad, médico, y me gustó también, la palabra que el Señor sana es una curación. Y curación dice que es lograr que una persona recupere lo perdido. Amén. Entonces, en parte de esto, ¿verdad? Si alguien nos hirió y por la herida yo perdí algo, pues tenemos que procurar. Aquí podría entrar lo que la hermana decía: no basta pedir perdón, tengo que procurar que si alguien perdió algo por la herida que yo le hice, que recupere lo perdido. Amén. Y por último, con esto sí termino, ustedes pueden ver, sano. Y miren, a mí me llamó mucho la atención este significado, porque ustedes y yo podemos entender que alguien sano, pues alguien que no está enfermo, ¿verdad? Pero miren esto acá, el significado que da de alguien sano es alguien que no se deja dañar. Entonces, si a mí me hieren, y aquí ustedes, aunque crean que tal vez no sé cómo lo sientan, si les estoy dando duro o no, pero cada cosa que yo digo, yo mismo me estoy dando duro. Pero con esto, sano es alguien que no se deja dañar. Y si a mí me hirieron, entonces, ¿qué quiere decir eso? Exacto, que no estaba sano. Entonces yo les digo esto, mis amados hermanos, con mucho temblor, ¿verdad? Y tino. Pero si nos hieren, es porque no estamos tan sanos como creemos. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Estar sano y no dejar que nadie me dañe. Tampoco ser peleonero, ¿verdad? Entender, y termino con esto: Padre, perdónalos, que no saben con quién se metieron. Hoy sí van a... No, perdónalos porque no saben lo que hacen. Decimos amén, amén y amén. Demos una fuerte ofrenda de palmas al Señor, mis amados hermanos.